Sean todos bienvenidos a esta casa de oración, a este estudio bíblico de los martes. Llegamos al versículo 53, estamos estudiando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos, y llegamos al versículo 53. Haciendo un poquito de memoria de la historia, de lo que ha estado aconteciendo. Acuérdense que los capítulos no son inspirados. Todo el Evangelio de Marcos es un solo libro que no tiene divisiones, ni las cartas, ni el Antiguo Testamento. Eso no es inspirado por Dios, la división de capítulos y versículos. La iglesia, muchos años después, hizo esa división para una facilidad de los usuarios, pudiéramos encontrar más rápido los pasajes o las historias bíblicas. Pero es una sola historia, es un solo escrito el que está narrando aquí. Entonces, llegamos al versículo 53, pero viene hablando de una historia completa. Entonces, acordándonos poquito dónde estamos en esta parte de la historia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Después de alimentar a los 5,000 o a los 20,000 o a los 25,000, sabemos que eran más de 5,000, el Señor manda a sus discípulos en una barca, ¿se acuerdan? Van hacia Capernaum, los alimentó, Él se queda con los 5,000 y les dice a los 12, ustedes vayan rumbo a Capernaum, y Él se fue a orar. Y en ese trayecto donde iban los 12, en ese lago, en ese mar, empezaron a haber olas que aplastaban la barca, los discípulos empezaron a espantar. Al lugar de hacer 1 o 2 horas navegando tranquilamente, lo que normalmente se hacía, ya llevaban 6, 7, 8 horas, vientos en contra, remando, fatigados, asustados porque pensaban que iban a morir. El Señor Jesús se les aparece caminando sobre el agua y hasta ellos se asustaron, dijeron, ¿un fantasma? Y no era un fantasma. El Señor Jesús les dice, no temáis, yo soy, haciendo alusión a que Él era Dios. Sube a la barca, calma la tempestad y milagrosamente llegan rapidísimo al lugar donde tenían que llegar. Los discípulos, cuando ven a Jesús, cuando calma ese mar, ahí ellos entienden, por primera vez dicen, en verdad eres el Hijo de Dios. O sea, ahí les cayó el 20 del que estaba con ellos, era el creador del universo, era el Rey de Reyes, era el Todopoderoso. No es que antes no creyeran en Él, pero era como que sí creían, pero su fe tenía que crecer, tenía que llevarlos a otro nivel, porque los iba a usar para el ministerio de la iglesia. Entonces tenían que crecer, tenían que conocerlo a fondo a Dios, confiar en Él, a tal grado que después darían su vida por el Evangelio, por Cristo. Y les pasó a ellos como siento yo le pasó a Job. A Job, cuando inicia el libro de Job, le pasan muchas tempestades, muchas tribulaciones. Dios lo procesa y al final de la historia del libro de Job, él dice, esto tenía un propósito, yo antes conocía a Dios de oídas, pero ahora mis ojos lo pueden ver. O sea, Dios me llevó a un nivel espiritual más grande, esto era lo que Dios quería de mí. Y comentábamos que muchas veces Dios permite las tempestades en nuestra vida, las tribulaciones, o una de dos, o para que quitemos aquellas cosas de nuestra vida que a Dios no agradan, o para que crezcamos en un nivel espiritual y nos coloquemos donde Dios necesita colocarnos para su propósito. Estos eran los discípulos con esa gran tempestad, Dios cumpliendo el propósito en ellos. Y estos hombres llegan por fin a ese lugar llamado Genesaret, después de cruzar, después de haber vivido esa tempestad en la noche, llegaron en la barca a Genesaret. Dice el versículo 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret
y arribaron a la orilla. Genezaret era una llanura, mis hermanos, que se encontraba al suroeste de Capernaum. Recuerden que iban a Capernaum, llegaron en la barca ahí y de ahí caminaron a Capernaum, que ya no estaba muy lejos, estaba pegado. Ahora, lo interesante es lo que pasó cuando arribaron a la orilla, se baja el Señor Jesús con los discípulos. Y es interesante lo que pasa ahí porque dice la Biblia que los estaban esperando multitudes de personas. Ve el versículo 54. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Ahora, por el relato de Juan, de la historia paralela en el Evangelio de Juan, nosotros sabemos de quién se trataban las multitudes que estaban ahí esperándolo. No eran nada más los locatarios de ese lugar. Había gente, mis hermanos, que lo venía siguiendo desde semanas anteriores al Señor Jesús. Acuérdense que el Señor Jesús ya tenía mucha fama, mucha gente lo buscaba, donde Él se paraba se abarrotaban las multitudes. Entonces era gente que lo venía siguiendo para encontrarlo desde hacia una estación. Los otros quizá llegaban tarde y decían, ¿a dónde se fue? Se fue a tal ciudad, y iban a ver si lo alcanzaban, y andaba la multitud atrás de ellos. Pero también estaban miles de las personas que estuvieron en el milagro de la alimentación de los 5,000. Acompáñame a Juan capítulo 6, versículo 23 y 24. Nos da un panorama más amplio el Evangelio de Juan. Dice el texto: pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea, llegaron barcas que arribaban de Tiberias y era la idea como que estaban buscando a Jesús. Versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. O sea, en ese lugar donde arriba Jesús, había gente que lo estaba buscando desde hace mucho tiempo. Estaban los de las multitudes que alimentó, y aparte estaba la gente que estaba en esa aldea. Yo creo que eran miles de personas los que estaban ahí. Con los puros alimentados eran más o menos 25,000, más los que se estaban ahí arribando, era una multitud. Y nosotros podemos decir, pues qué bueno que estaban buscando a Jesús, eso es muy buena noticia, que la gente busque a Jesús. Sí, mis hermanos, el problema es que lo estaban buscando por las razones equivocadas. Sí, había mucha gente, miles, y quizá era hasta emocionante para los discípulos ver a tanta gente y daban gloria a Dios, quizá diciendo que bueno que vino mucha gente. Nos alegramos cuando vemos a mucha gente que viene a la iglesia. El problema es que toda esta gente estaba buscando a Jesús por las razones equivocadas. Y aquí hay una enseñanza para nosotros como iglesia, mis hermanos. Eso de que la gente busque a Jesús por las razones equivocadas es algo que pasa mucho hoy en día en las iglesias. Y mucho es culpa de nosotros como iglesia. Y usted dice, ¿será culpa suya, mía? ¿Por qué? Mis hermanos, es que a veces en el afán de llenar las bancas, de a ver cómo le hacemos para que la gente venga a la iglesia, andamos haciendo cada tontera que no es bíblica, mis hermanos. Y hoy las iglesias están tan enfocadas en la gente que descuidan la palabra, descuidan la adoración, porque lo importante es que la gente esté, sea salva o no sea salva, sean cristianos o no cristianos, pero el chiste es que se llenen las congregaciones. Y hoy en las iglesias, mis hermanos, hoy en el 2025, se busca, las iglesias, los líderes, los pastores, están más enfocados en cómo dan facilidades y comodidades a la gente para que les guste venir a la iglesia. ¿Cómo hacemos el culto más cómodo, lo más agradable
para el comensal, como si fuéramos un restaurante, como si fuéramos un servicio. No, es que nosotros hay que ofrecerles esto porque en la iglesia de ahí de la esquina les ofrecen esto otro. Nosotros vamos a ofrecerles esto para que vengan para acá. Y ahí andamos, mis hermanos. Ahora vamos a ponerle cojines a las sillas, porque en la iglesia de allá tienen sillas, hasta se reclinan, y así sí van a venir. Mire, más de uno dijo, amén, que le ponga. Mis hermanos, si con esas frías se quedan dormidos, ahora si te las acogino, ya nomás tu chocolatito, y ahí me avisas cuando termine el hermano Alex. Mis hermanos, es un error eso. Las predicaciones se busca que sean cortas para que el comensal no se aburra. Las predicaciones ahora son temáticas y todos los temas están enfocados en hacer sentir bien a la gente, lleno de activismo y de programas para mostrar facilidades a las personas para que no se vayan a otra iglesia. Ven por tu milagro, una familia próspera, Dios abundará tu cosecha. Son los temas más comunes que hoy se manejan en las iglesias. Mis hermanos, hay cursos para liderazgo donde te enseñan esto. No te enseñarán a estudiar la Biblia, no te hacen exhortación para que ores, pero las herramientas para hacer una iglesia relevante. O sea, hay que hacer la iglesia interesante, que a la gente le llame la atención, que sea relevante. Mis hermanos, si la gente no viene para buscar a Jesús, no tiene sentido esto. Dice la palabra de Dios que el Señor añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Quiere decir que todos los que no son salvos que vienen a la iglesia vienen por el hombre. Vienen buscando a la persona, vienen buscando la comodidad, el gusto. Y no, mis hermanos, eso estamos mal en esa parte. Entonces, ¿buscan a Jesús? Sí. Tenemos ahora muchos bancos llenos, pero lo buscan por las razones equivocadas. Y el Señor Jesús, al ver a la multitud, fue lo primero que les hizo saber. Versículo 25 y 26 de Juan 6. Dice el texto: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, fíjense que ni les contesta lo que les están preguntando. Les dice: de cierto os digo, o sea, ten por seguro que me buscáis no porque habéis visto las señales. ¿Cuáles señales? De que Él era el Mesías, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, me buscan nada más porque les di de comer, pero no les interesa. O sea, nada más quieren la bendición material. Ay, como que si voy a la iglesia Dios me bendice, pues voy. Entonces empezamos a buscar a Jesús por las razones incorrectas. Va a haber milagro de sanidad, vamos a hacer oración de sanidad. Llena la iglesia. Y al otro domingo, vacía, porque se va a predicar el evangelio. Se va a predicar del arrepentimiento, se va a predicar del pecado. Y ese no nos gusta tanto. El milagro, ese sí lo quiero, pero lo otro no me interesa tanto. Entonces, mis hermanos, buscamos a Jesús por las razones incorrectas. Claro, hay que buscarlo también. Dios sana, claro, Dios bendice, sí, pero ese no es el propósito por el cual debemos buscarle. Por eso he llamado a esta reflexión el propósito de seguir a Jesús. El Señor Jesús va a aclarar este punto, mis hermanos. Aunque Marcos no lo menciona, cuando llega el Señor Jesús arriba a la orilla del mar y ve esa multitud que lo está buscando nada más por una bendición material, les dice: nomás me siguen porque quieren que les lleguen en la barriga. Eso es lo que les está diciendo. Ahí les predica, mis hermanos, un sermón que algunos autores titulan el pan de vida. Y da una predicación extraordinaria y el Señor Jesús acerca del pan de vida.
Es una predicación larga que está del versículo 25 al versículo 59 del capítulo 6 de Juan. Puedes leerlo en tu casa, no es el estudio de hoy, pero quiero darte nada más algo significativo de lo que Jesús habló ese día, porque eso va ligado con lo que después Marcos comenta acerca de los milagros y las señales. Entonces quiero que vayas al versículo 51 del capítulo 6 de Juan. Todo el sermón habla de esto, acerca del pan de vida, haciendo alusión al problema que Jesús estaba viendo ahí, de que solo lo buscaban por interés material, pero no realmente por quién era Él, porque querían la salvación, porque querían a Jesús. Y toda esta predicación se enfoca en esto, pero el versículo 51, quiero que meditemos en él un momento. Dice la palabra de Dios: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesús usa aquí la figura de la comida. ¿Por qué? Porque precisamente por eso lo estaban buscando, por la comida. Entonces dice Jesús: muy bien, voy a usar la comida para darles una enseñanza. Dice: ustedes buscan por el pan, sin embargo hay un pan mejor. ¿Cuál era ese pan? Él mismo, su carne. Y dice: y el que coma de esta carne vendrá a vida eterna. Ese pan que ustedes comen no dura más que un momento, pero este pan que yo les estoy ofreciendo es para salvación y vida eterna. Y podemos sacar 4 enseñanzas de este texto, mis hermanos, que tienen que ver precisamente con esta meditación de cuidado con buscar a Jesús por las razones equivocadas y haciendo la comparación como lo hace Jesús con el tema de la comida. La primera enseñanza que podemos sacar de este texto es esta, mi hermano, usando la analogía del pan. Así como la comida es inútil, a menos que se coma. O sea, una comida en la mesa no te sirve de nada, a menos que ¿qué? Que te la comas, ¿sí o no? Si no te la comes, ¿de qué te sirve la comida? Le servirá a los gusanos, a las moscas, pero a ti no te sirve de nada. Bueno, de la misma manera, conocer la verdad bíblica, mis hermanos, no sirve si no vivimos en consecuencia a ella. ¿Sí? ¿Vemos la analogía? La comida, si no te la comes, no es provecho. La verdad espiritual que tú te comes cada martes, cada domingo, cuando venimos a la iglesia y escuchamos, o cuando leemos la Biblia, o cuando tenemos nuestro tiempo de comunión con Dios, o cuando escuchamos una buena predicación en internet, es información, mis hermanos, pero de nada sirve si no vivimos conforme a esa información. Solo conocer la verdad bíblica y no actuar en consecuencia no aprovecha de nada. Y a veces nos engordamos aquí, mis hermanos. Sabemos un montón de Biblia. Yo he hablado con personas que conocen muchísima Biblia, pero no viven la palabra de Dios. En una ocasión fui a evangelizar a una persona que me pidieron que fuera a hablar con ella. Y era una persona mayor. Y ya los doctores habían dicho que pues que ya se fuera a su casa. Ya ves que son bien amables los doctores para decirte, ¿verdad? Pues lléveselo a su casa, ya para que se muera, vea ahí en la cama. Aquí en el hospital ya no podemos hacer nada. Se lo llevan y la familia me pide que hablara con esa persona. Yo lo conocía. Y entonces, según yo, fui a hablarle de la palabra de Dios, fui a evangelizarlo. Y me dice: no, yo hace 31 años que soy cristiano. Yo hace 31 años que estudio la Biblia. Y dije: ¿y luego por qué no la vives? ¿Y por qué no la estás viviendo? ¿Y por qué no estás compartiendo? ¿Y por qué no se nota que la conozcas? ¿Por qué? Porque nada más aquí no sirve. Hay que bajarla y hay que poner por obra lo que sabemos, mis hermanos. A veces sabemos muchísimo, pero no lo vivimos, no lo queremos aterrizar, no lo queremos llevar a cabo, no queremos hacer lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos 4, del 1 al 2, dice el texto referido a esto de que
conocimiento sin obra no sirve. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Está hablando del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto este versículo. Y mis hermanos, a este pueblo de Israel se le dio un montón de palabra. Conocían la palabra, conocían los textos, la memorizaban. El pueblo de Israel no era como nosotros, que tenía su Biblia ahí guardada abajo de la cama y nunca la sacaban ni para sacudirla un poquito. No, ellos la memorizaban, mis hermanos. Hacían cantos de los salmos. Los salmos, muchos de los salmos están escritos de una manera, la traducción al español no lo entendemos porque es escrito en otro idioma, pero en el idioma original está escrito de tal manera que se pueda memorizar y cantar. Ellos sabían la palabra de memoria, pero aún aunque la sabían, dice, no lograron entrar al reposo de Dios. No entraron a la tierra prometida. Ese reposo de Dios es entrar en la paz del Señor, entrar a donde está Dios, a donde Dios nos está invitando. Entonces, de nada les sirvió saber tanto porque no la creyeron con fe. O sea, la sabían, pero no tuvieron fe. ¿Cómo que no tuvieron fe? No la creyeron. Porque si lo hubieran creído con fe, la hubieran vivido. Y el escritor de los Hebreos usa este ejemplo para decirnos, cuidado, no vaya a ser que nos pase como al pueblo de Israel, que conocía la palabra y no entraron en el reposo porque no la creyeron con fe. La sabían de memoria, pero nunca la creyeron, o sea, no había suficiente fe para llevarla a cabo. No nos vaya a pasar a nosotros como iglesia que conociendo mucha palabra, realmente no la creamos con fe. Y el no creerla con fe nos lleva a no hacerla. Porque si de verdad creyéramos, mis hermanos, viviríamos lo que dice la palabra de Dios. No la vivimos porque nos falta fe, nos falta realmente creer lo que dice la palabra de Dios. Cuidado. Mis hermanos, es peor no saber, es mejor no saber que saber y no vivirla. Porque se nos da la oportunidad. Dios está diciendo, tú sabías y no la viviste. Hebreos 10:28. Dice el texto, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mira lo que dice el texto. El que violaba la palabra, ¿qué le pasaba? Moría. ¿Cuántas veces? Una nada más. Y uno dice, ay, qué bueno que ya no estamos bajo la ley, porque si la quebranto, yo la quebranto todos los días, no me toca morir, gloria a Dios. No, dice el escritor de los Hebreos, no, ahora es más complicado, porque no estamos quebrantando una ley. El que rompe la ley, el que no se sujeta a lo que ahora sabe, es como si pisoteara la sangre derramada de Cristo. O sea, eso es mucho peor que quebrantar la ley. Y si ellos murieron por quebrantar la ley, ¿qué crees que nos espera a nosotros? Pues peor. Esto se refiere, mis hermanos, a aquellas personas que escucharon el Evangelio, que se les está predicando, que se les está aconsejando, que se les está diciendo, y sí la escuchan. O sea, son aceptos, dicen, ok, pero no la viven, no lo hacen. Y al no hacerla con el conocimiento de lo que está mal, mis hermanos, están pisoteando la sangre de Cristo. Es como, ya ahora sé lo que Dios dice, pero no me interesa hacer lo que Dios dice. Yo sé cuál es su voluntad, pero a mí me interesa hacer mi voluntad. Yo sé lo que Cristo quiere, pero yo voy a hacer lo que yo quiero.
Y eso es peor, dice, lo que estás haciendo es pisotear, porque ahora conoces la salvación, sabes que Dios dio su vida por ti y aún así dices, no me importa, yo voy a seguir haciendo mi vida, yo voy a seguir haciendo mi voluntad. Pues lo único que espera bajo esa condición es una horrenda expectación de muerte y sufrimiento. Ya no hay más que se pueda hacer por ti. ¿Soy claro? Ya está así como usted asustado diciendo, caray, no lo sabía. Bueno, ahora lo sabe, entonces si lo sigue haciendo, pues ahora va a ser peor, ¿verdad? Y dice, entonces no me lo hubiera dicho. Una vez así me dijo una persona, entonces no me digas. No, mis hermanos, o sea, el tema es para que te arrepientas. Y de todas maneras, si no sabes, no es que te vas a salvar. O sea, el que ignora la palabra no va a morir no va a ir al infierno por ignorancia, va a ir al infierno por su pecado. ¿Soy claro? Porque de tal manera entonces podemos decir, si fuera el ignorante a ir al cielo, entonces lo peor que podemos hacer es evangelizar a la gente, porque los estaríamos condenando. ¿Soy claro? O sea, si una persona ignora la palabra y en ignorancia entonces se va a ir al cielo, lo peor que puedo yo hacer es compartirle la palabra, porque entonces lo meto al riesgo de que no crea y va a ser peor para él. No, de todas maneras, él por su pecado no va al cielo. Pero a nosotros Dios nos ha dado la oportunidad de la gracia. No la desaprovechemos. Mis hermanos, no solamente aquí hay que vivir la palabra de Dios. Segunda enseñanza, haciendo esta analogía de la comida que hace Jesús aquí. Comer es un impulso producido por el hambre. O sea, tú comes porque te da hambre. A quienes están llenos ya no les interesa comer. Hay unos que sí están bien llenos pero siguen comiendo, pero eso ya es gula. Lo normal es que si estás lleno ya no se te antoja, ya no quieres nada. Bueno, de la misma manera, haciendo la comparación espiritual, cuando una persona está saciada de su pecado, no va a tener hambre de las cosas espirituales. De la misma manera, una persona cuando está saciada de pecado no va a tener deseo o hambre de las cosas espirituales. Entre una persona esté más sumergida al pecado, menos deseo tendrá de adorar, menos deseo tendrá de buscar a Dios, será indiferente a Dios, la palabra no le sabe, la alabanza no le interesa, orar le aburre, está pensando solo en su pecado y en llevarlo a cabo. Está lleno de pecado y no le interesa comer lo espiritual. Si un día, mi hermano, tú llegas a la iglesia y no tienes ese deseo de adorar, esa hambre de orar, esas ganas de escuchar la palabra, examina tu vida. A lo mejor por ahí hay poquito pecado o muchito pecado que no quieres hacer a un lado, porque estás lleno de pecado, no te interesa lo espiritual. Lucas 6:21 dice el texto, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Hasta que Dios quite esa venda de tus ojos, hasta que el Espíritu Santo te lleve en arrepentimiento a reconciliarte con Dios, mi hermano, ahí nace un hambre. ¿Un hambre de qué? ¿De taquitos? ¿Un hambre de hamburguesas? ¿Un hambre de chismecito? ¿De pelea? ¿De contienda? No, un hambre de buscar la paz con el Señor. Un hambre de amor por Dios. Un hambre de hacer su palabra, de hacer su voluntad. Un hambre de querer estar con Dios. Por eso dice el texto, bienaventurados los que tenéis hambre. Porque esos están buscando de Dios, esos han conocido de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanta hambre tienes tú de Dios? ¿Qué tanta hambre tú tienes de Dios? Si es tu anhelo, mi hermano, Dios, si es tu deseo adorar a Dios, escuchar la palabra, estar con Dios en comunión todos los días, o vienes a fuerzas porque tus papás te traen, o porque tu esposo te obliga, o porque tu esposa, si no vienes, no te da de comer. ¿Por qué estás aquí, hermano? Porque si estás saciado de pecado, nunca te va a dar hambre de Dios.
Necesitas orar que Dios quite esa venda espiritual de tus ojos, que ponga arrepentimiento en tu corazón. Señor, pon de mí el pecado, quita esa venda de mis ojos para que yo pueda tener ese deseo, esa hambre de buscarte todos los días, anhelarte, querer que ya sea domingo para venir a adorarte, a alabarte. Y no decir, ya va a ser domingo, hay que ir a la iglesia. Porque si no, luego los hermanos ahí están. ¿Y por qué no vino? ¿Y por qué no ha venido? Ay, cómo son molestos. No, pues vamos nomás para que no digan que no fuimos. Pero vamos a llegar tarde. Ya al 15 para la 1, ya cuando vaya terminando. Mis hermanos, no hay un anhelo de Dios. No hay un deseo de Dios. Hay una hermanita que va a una de las misiones. O sea, es una de las asistentes de las misiones. Y en una ocasión vinieron aquí a un aniversario, trajimos a todas las misiones. Terminamos el aniversario, todo el mundo corrió, todo el mundo se fue. Y la hermana estaba ahí parada. Le digo, ¿qué pasó, hermana? Pues ya se acabó. Dice, ¿no va a haber otro culto? No, hermano, yo bien cansado, ya vámonos a descansar. Y la hermana, ¿sabes qué? Que me quebrantó, ¿sabes qué me dijo? Dijo, si hubiera culto todo el día, yo todo el día aquí estuviera alabando a mi Dios. Mis hermanos, una hambre. Pues claro, vamos 1 hora, 40 minutos a la semana. Es todo lo que ellos reciben. Tienen hambre de Dios. Y nosotros que Dios tenemos buffet, mis hermanos, cuidado, cuidado. Tercera enseñanza. Cuando las personas consumen la comida, ahora esa comida es parte de ellos. La comida tiene nutrientes, ahora es parte de las personas. Bueno, así ocurre espiritualmente. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, ahora Cristo es parte de ti. Nosotros podemos admirar a Cristo, mis hermanos, estar de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Yo la primera vez que vine a la iglesia, yo traté de poner mucha atención al sermón, porque yo decía, van a decir algo raro, van a decir algo extraño y va a ser mi pretexto para ya no ir. Fíjate la mentalidad. Pero todo lo que se decía a mí me cuadraba. Decía, no, pues es que sí, es cierto. Y luego decían otra cosa y decían, no, pues sí es así. Y decían, no, pues es que sí somos así de malos. No, sí necesito. Y pues tenía razón. O sea, yo estaba de acuerdo con lo que se decía. Pero yo no era cristiano. Yo no le había entregado mi vida a Cristo. Cristo no estaba conmigo, yo no estaba con Dios. Y así muchas personas creen, están de acuerdo con la enseñanza, incluso lamentan la muerte de Cristo en la cruz, pero no son parte de Cristo. No son parte de ese cuerpo de Cristo. Comulgan con lo que se hace en la iglesia. Es más, hasta nos gusta lo que se hace en la iglesia. He hecho buenas relaciones, tengo amigos, el grupo de jóvenes se pone bien padre, jugamos, dan dulces, comemos bien a gusto. No, vamos, se pone bien bueno el culto de jóvenes. No, se pone bien padre cuando se termina el culto y echamos cafecito ahí. O sea, estoy de acuerdo, me gusta la convivencia. Pero puedo estar como parte de ese cuerpo exterior y no ser parte de Cristo, mis hermanos. Ese es el tema. Si yo como el pan de vida, entonces el pan de vida tiene que ser parte de mí. Gálatas 2:20 dice el texto, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se da cuenta que el Señor Jesús en la cruz se puso en su lugar. Y Pablo tomó el lugar de Jesús como santo. Y entonces Pablo entiende esto. Dice, es como si yo estuviera en Jesús y mi cuerpo, mi viejo hombre, hubiera muerto en esa cruz con Cristo. Porque Él se puso en mi lugar y a mí me puso en su lugar. Es como si yo hubiera muerto también. Entonces, ahora ya no soy yo, sino vive aquel que se ha puesto en mi lugar. ¿Quién se puso en su lugar? Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el viejo Pablo estaba muerto
en la cruz. Y entonces ahora Pablo tenía que vivir conforme a lo que ahora él era, una nueva criatura en Cristo. Ahí él comió el pan de vida. Mis hermanos, hasta que nosotros vivimos, somos parte de Jesús, entendemos que ya no somos nosotros, sino ahora Cristo es el que vive y mora en nosotros, es ahí apenas cuando somos cristianos. No cuando convivimos, no cuando sabemos la Biblia, no cuando nos sabemos las alabanzas, no cuando participamos en los ministerios, no. Hasta que somos parte de Cristo, entendemos que somos uno con Él. Y entonces, ¿cómo yo voy a vivir en pecado si Cristo mora en mí? Eso es imposible. Si yo vivo en pecado y practico el pecado, mi hermano, no hay mucho. Cristo no mora en ti, no es parte de ti aún. ¿Sí? Y esto es lo que Jesús está enseñando. Necesitan comer el pan verdadero. El pan exterior no sirve, necesita comer el pan verdadero. Finalmente, la última enseñanza, comer el pan es personal. Nadie puede comer por otra persona. O sea, si come tu hermano, no te llenas tú, ¿o sí? Si alguien se come unos taquitos delante de ti, ¿tú te llenas? Dices, aunque sea con el olor, échemelo. Más hambre te va a dar, vas a estar con la panza que te cruje porque tienes hambre. No, necesitas tú comer para saciarte. Bueno, de la misma manera, no hay salvación que pueda ser en otros para que se añada a ti. La salvación es personal. Salmo 49:7 dice el texto: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención, o sea, el pago por tu pecado, la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. O sea, aunque tú quieras hacer el pago por tu hija, por tu hijo, no se puede. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Pablo decía, Señor, si fuera posible que mi familia judía no se condenara, yo por ellos. O sea, condéname a mí y a ellos sálvalos. Así decía Pablo. Mira si los amaba. Pero luego Pablo decía, pero yo sé que eso no es posible. Ellos tienen que venir a Cristo. El pecador, mi hermano, tiene que apropiarse de ese pan. La salvación es personal. Mira, no importa que tus papás te hayan traído a la iglesia desde niño y te hayan presentado y te hayas bautizado y conozcas de la Biblia y vengas de una familia cristiana y que tus papás sean pastores o tu familia sea de pastores. No, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, no eres parte de ese pan, no has comido ese pan de vida. ¿Soy claro? Porque a veces pensamos, mis hermanos, que formar parte de una religión, ya hemos comido de ese pan. Y entonces buscamos a Jesús por las razones equivocadas, pero realmente nunca hemos comido de ese pan. Por eso en Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de ese pan vivirá eternamente. Los católicos, mis hermanos, toman esta palabra literal. Dicen, yo tengo que comer la carne de Jesús y tomar la sangre de Jesús. Entonces dicen, ¿cómo le hacemos? Vamos a poner una hostia y un vino y vamos a orar para que Jesús se convierta en hostia y en vino y lo comemos y lo tomamos y por este versículo somos salvos, porque dice el texto, el que come mi carne y bebe mi sangre y permanece en mí y yo en él, tiene vida eterna, vivirá eternamente. ¿Sí o no? Yo vengo de ahí. ¿Cuántos comieron la hostia y cuántos bebieron el vino pensando que eran comiéndose a Jesús? Mis hermanos, esto para empezar es una blasfemia, porque pensar que Cristo sea un pedazo de pan es insultar la divinidad del Señor. Pero en segundo lugar, mis hermanos,
la carne de Jesús se refiere a su cuerpo en sacrificio en la cruz y su sangre es la derramada por los pecados. Eso es la carne, eso es el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. El que de mí come, el que a mí viene en arrepentimiento y fe, a esa cruz, ahí donde di mi vida, ahí donde sacrifiqué mi cuerpo, mi carne, el que viene a esa carne, el que come de ese pan, tendrá vida eterna. Hay que ir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. De otra manera no hay manera de salvación. Tenemos que conocer a Jesús, tenemos que venir a Él en arrepentimiento y fe, creyendo que Él es nuestro Señor y sujetarnos a su señorío para haber comido y bebido esa sangre y esa carne. No una hostia y un vaso de vino. Hay quien se echaba el vino, pero por otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿qué hay que hacer para comer la carne? Vivir la palabra, buscar esa hambre espiritual en Cristo, ser uno con Cristo y no olvidar que la salvación es personal. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Regrésate a Marcos capítulo 6, versículos 55 y 56. Llegaron al lugar, había multitud de personas y el Señor Jesús ahí les predica mucho. Y yo nada más te di un versículo, son como 25 versículos, pero a grandes rasgos fue lo que les predicó. No es el pan, les dijo el Señor Jesús, el pan que les di, tampoco es el maná que comieron sus padres, es el pan de vida que soy yo, que tienen que comer para salvación, para llegar a la vida eterna. ¿Y qué pasó después? Dice el versículo 55, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Aquí vemos dos cosas bien importantes en este texto. Por un lado, el poder divino de Jesús para hacer milagros, pero por otro lado vemos la bondad y la misericordia de Jesús. Jesús estaba mostrando con sus milagros una cosa, que Él es Dios. Pero lo pudo haber mostrado haciendo cualquier otro milagro. Pero quiero que noten que los milagros de Jesús estaban enfocados en ayudar a la gente, incluso en aquellos que no creían en Él. Él quiso hacer sus milagros y demostrar su poder como sanando, bendiciendo, ayudando, mostrando de esa manera que Él tenía un corazón de misericordia y de bondad por todo el mundo, incluso por los que le rechazaron. Ahora, ve esto, mi hermano. Esta gente vio la alimentación sobrenatural de los más de 5,000 personas. Ahora, esta misma gente está viendo a Jesús sanar a los enfermos, echar a los demonios. Todas las personas, dice el texto, que aunque fuera lo tocaran del manto, quedaban sanos. ¿Cómo te pondrías si ves una persona así, que nomás lo tocas y sano? Y empieza a sanar a todo mundo. Mis hermanos, ahí era para que la gente cayera de rodillas y dijera, como dijeron los discípulos, verdaderamente este es Hijo de Dios. Era el momento de declarar a Jesús. Sin embargo, y tristemente, aunque muchos experimentaron los milagros de Jesús, cuando llegó el momento de aceptarle, le rechazaron, no tenían una fe para salvación. Dice el texto más adelante en Juan, y cuando les predicó esto, de que no se trataba de la bendición material, se trataba del pan espiritual, dice, comenzaron a irse. Todos los discípulos y todas las multitudes que estaban ahí se fueron de Jesús. Solamente lo estaban buscando por una bendición externa, por el pan que perecía, pero no por la salvación espiritual. Dos enseñanzas últimas, te lo prometo, y con esta termino. Me hacen bullying porque digo con esta termino y nunca termino. Primera enseñanza, no, ahora sí termino, te lo prometo. No es suficiente que digas tener interés en la persona de Jesús
hay que gustar de Jesús. Estas personas tenían interés en Jesús, mis hermanos. Todos querían buscarle, miles y miles de personas buscando a Jesús. Pero no lo buscaron por la razón correcta, como lo vimos en el sermón de Pan de Vida. No es suficiente que tú digas tener interés en la persona de Jesús, sino que tienes que gustar de ese pan de vida. Cuando yo veo a una gente alejada de Dios y le digo, oye, ¿por qué ya no has ido a la iglesia? ¿Por qué ya no? No, pero ando bien, hermano, ando bien. O sea, tienes interés en Jesús, pero no tienes las razones claras en tu corazón. Porque si las tuvieras, anhelarías, como dice el Salmo, bienaventurado el que tiene hambre, porque será saciado. Y segunda enseñanza, mis hermanos, Jesús no vino y murió en una cruz para saciar tu vida, sino para darte vida. Jesús no es un evangelista de la prosperidad. Jesús es un salvador que tenemos que buscar, no para que sacie nuestro estómago, no para que me sane de la enfermedad, no para que nos libre de la pobreza. ¿Tú te imaginas a Jesús, el Dios, el Creador, haciéndose hombre, humillándose hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, para que a ti te vaya bien? ¿De verdad? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo pensamos así? Para que seas próspero, para que Dios bendiga tu negocio, para que seas sano, para que seas próspero. ¿Tú crees que por eso Jesús vino a morir? Eso te lo pudo haber dado desde el cielo. No, Jesús no vino a morir por eso. Eso es lo que se predica hoy en día. Los milagros y las sanidades y venga para que Dios le prospere. Mis hermanos, ese no es el propósito por el cual Jesús vino a morir en una cruz. Nos puede ir bien o nos puede ir mal, podemos ser prósperos o no, pero aún en eso sabemos que hay un propósito. Pero no es eso por lo que Cristo se hizo hombre, murió. Cristo se hizo hombre siendo Dios para salvar a los pecadores que no podían salvarse por sí mismos, muriendo por ellos en una cruz. Y todo el beneficio de esa salvación se obtiene únicamente por gracia, por medio de la fe, viniendo Cristo en arrepentimiento. Finalmente, mi hermano, tienes que comer de ese pan para que tengas vida eterna en Cristo. Si tú no eres hijo de Dios, si todo lo que he predicado ahorita tú dices, no, pues yo no tengo hambre de Dios, a mí esto no, ni soy parte de Él, tienes que comer de ese pan para ser salvo. Para ser salvo, mi hermano. Si no, habrás perdido tu tiempo, habrás estado buscando a Jesús, pero por las razones incorrectas. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Es la única manera, tienes que comer de ese pan de vida. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a estar de pie. Pasen por favor los sugieres. Mientras entonamos esta alabanza, pasen a recogerlas, para recoger las ofrendas, mis hermanos.